la radiología, pruebas funcionales, la biopsia y cómo manejamos al paciente. ¿Está? La definición. Entonces, es un grupo heterogéneo de afecciones que tiene manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales comunes, ¿sí? En las cuales las principales alteraciones anatomopatológicas afectan a estructuras alveolo-intersticiales, comprometiendo al epitelio, las paredes alveolares, el endotelio capilar, el tejido conjuntivo, perilinfático y perivascular. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el dibujito de cómo estaba conformado? Básicamente es... soy muy malo dibujando, pero es el alvéolo, el capilar, ¿sí? Y lo que ocurre es en el intersticio que queda entre el alvéolo y el capilar. Por alguna razón, se empieza a producir una fibrosis en este intersticio que dificulta la difusión de gases entre el alvéolo y el capilar. ¿Sí? O sea, hay una fibrosis. Después veremos qué patologías lo causan, y son diferentes causas, diferentes etiologías. Pero todas van a esto. ¿Se entiende? O sea, el problema principal es la difusión en los gases. ¿Se entiende? Perfecto. Los mecanismos de hipoxemia el otro día lo vimos. El tema de la disminución de la difusión de los gases. Entonces, el problema es alteraciones anatomopatológicas que afectan estructuras alveolo-intersticiales. ¿Se entiende? Sí. En el recuerdo anatómico vemos que el intercambio gaseoso es necesaria la adecuada ventilación, es decir, el aire tiene que entrar a los alvéolos normalmente. ¿Sí? La adecuada ventilación de los espacios aéreos. Difusión de los gases a través de la membrana alveolo-capilar y normal perfusión de las unidades alveolares. Es decir, para que el intercambio gaseoso se produzca normalmente, esas tres estructuras tienen que estar internas. ¿Sí? Si alguna de esas estructuras, de esas tres estructuras, se ve afectada, no se va a poder producir normalmente el intercambio gaseoso. ¿Se entiende? Y fíjense que está con otra letra, difusión a través de la membrana alveolo-capilar, porque el problema en la intersticiopatía es la que se afecta. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces eso es bastante, es clave eso. Para que se genere el intercambio gaseoso, tres cosas tienen que pasar. Adecuada ventilación del espacio aéreo, difusión de los gases a través de la membrana alveolo-capilar y normal perfusión de las unidades alveolares. Porque en otra patología puede estar alterada, por ejemplo, la normal perfusión de las unidades. Es decir, un trombo impactó, no dejó pasar, como pasa en el TEP, entonces no está bien perfundido, pero está bien ventilado. Por otra razón diferente, el alvéolo puede estar obstruido, tapado, lleno de otra secreción, no está bien ventilado, no se va a producir el intercambio gaseoso en ese caso porque el alvéolo está ocupado. El problema es por la fibrosis que se produce, ¿sí? El intersticio pulmonar formado por tejido conjuntivo que se localiza entre la membrana basal del epitelio alveolar y el endotelio capilar, acompañado de células inflamatorias y una matriz colágena. ¿Tá? Ese intersticio se divide en tres partes: intersticio peribronco-vascular, el intersticio alveolar y el intersticio septal. ¿Sí? Fíjense allá en el dibujito cómo divide. Yo lo veo. Y está pintado. ¿Ven? ¿Ah? Entonces, hay un intersticio ahí y hay un intersticio ahí. ¿Se ve? Son intersticios diferentes. Fíjense que está pintado y eso que está pintado es el lobulillo secundario. Creo que lo había yo, no sé si en el práctico se lo había mencionado o en el teórico pasado, de si recordaban lo que era el lobulillo secundario. Bueno, el lobulillo secundario
es la unidad anatómica y funcional más pequeña del pulmón y está delimitada por tejido conectivo, que son los tabiques interlobulillares. Tuvimos visto en la primera. En la primera de la clase. Estos, ¿está? Eso es lo que delimita el lobulillo. ¿Se entiende? Y el lobulillo contiene distintas estructuras. Tiene 5 asinos respiratorios, un bronquiolo terminal y una arteria pulmonar en el centro. Y en la periferia están las venas pulmonares, los vasos linfáticos y los tabiques. ¿Sí? Entonces, eso es importante. ¿Cómo está conformado el lobulillo secundario? Puede ser la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo está conformado el lobulillo secundario? Porque ese es el que se afecta en las intersticiopatías. ¿Sí? Cuando nosotros vemos una tomografía, nos vamos a la periferia del pulmón y vemos las rayitas blancas, que son las que nos van a marcar las fibrosis, después lo vemos en la toma. ¿Se entiende? Hay como un pequeño reticulado. Si hacemos un corte de pulmón, si hacemos un corte en el pulmón, cuando ven la feta del peseto en la tomo, que lo ven de abajo, yo le digo una feta de peseto, van a ver entonces el corte, algo así, ¿sí? Y ustedes van a ver un reticulado que es como un puntillado periférico, lo hago chiquito porque se ve así chiquito, hay que buscarnos la periferia, ¿se entiende? Pero el reticulado es como un puntillado que ustedes van a ver en la periferia, y eso es lo que más o menos ven allá. ¿Se entiende? En los procesos iniciales de la fibrosis pulmonar, pero ustedes lo van a buscar periférico. ¿Está? Bueno. Clasificación. Entonces, habíamos dicho que la intersticiopatía era un grupo heterogéneo de patologías, de enfermedades, que tenían manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales similares. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en el consultorio que parece ser que tiene una fibrosis pulmonar, por lo que se escucha, por la clínica que viene, yo tengo que pensar, ¿qué mierda tiene este tipo? ¿Tá? Entonces ahí yo me empiezo a hacer en mi cabeza ese cuadro. Yo médico, ustedes después lo vamos a charlar cómo lo van a interpretar, cómo lo interpretarían. Pero yo tengo que pensar, ¿tá? Que hay enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Hay un grupo que son de causa conocida, otro grupo que son de causa desconocida, otro que es de causa granulomatosa y otras, para variar. ¿Tá? De causa conocida tenemos inhalatorias, tenemos por drogas y tenemos las colagenopatías. ¿Por qué de causa conocida? Porque yo sé que hay sustancias que si tuvieron una exposición, por ejemplo, al sílice, la neumoconiosis, es decir, por ejemplo, yo hoy tengo un paciente de 60 años que viene de San Juan, que estuvo trabajando en las minas de carbón, ¿tá? Y el tipo viene y empieza con una clínica que podría corresponder a una fibrosis pulmonar. Y el antecedente es importante porque él estuvo trabajando en una mina aspirando carbón. ¿Sí? A un tipo que trabajó durante años en arenado ¿viste eso? Cuando le pasan los hierros para dejarlo y picupú, bueno, por ejemplo, sílice, ¿sí? Es decir, hay algunos trabajos que, por la exposición que tienen, yo puedo pensar que puede ser la causa que le está generando, ¿se entiende? Después, por drogas, la biodarona es una droga que se utiliza bastante para las arritmias, en algunos pacientes puede dar fibrosis, es bastante común, ¿sí? Que ocurra, es frecuente de ver
los pacientes de fibrosis pulmonar secundario a la utilización de la media oral. Colagenopatías, esto es más frecuente, se ve más en mujeres, por supuesto que el nombre puede aparecer, ¿no? Dentro de las colagenopatías hay diferentes enfermedades que pueden secundariamente afectar el pulmón, ¿sí? Esclerodermia, polimiositis, dermatomiositis, Sjögren, artritis reumatoidea, enfermedad mixta de tejido conectivo, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante. Cualquiera de esas patologías que tienen un origen inflamatorio, que los ve el reumatólogo secundariamente en el transcurso de la enfermedad, pueden dar fibrosis pulmonar. ¿Se entiende? Después vemos cómo llegaríamos al diagnóstico. Después, de causas desconocidas, tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, porque su nombre ya lo dice idiopático, no sabemos cuál es el origen. ¿Ah? Y otras fibrosis pulmonares, dentro de esas tenemos un montón de nombres difíciles: neumonía intersticial no específica, neumonía organizada citogenética, neumonía intersticial descamativa, neumonía intersticial linfocítica, neumonía organizada citogenética, bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, neumonía intersticial aguda. Un quilombo, una lista. No son tan frecuentes, pero sí están, y hay que saberlas, o más o menos no, ¿sí? Otra de las causas que me puede dar una fibrosis pulmonar son las sarcoidosis, que son enfermedades granulomatosas, y en estadio avanzado de la enfermedad puede generar fibrosis pulmonar. ¿Sí? Fibrosis pulmonar no significa fibrosis pulmonar idiopática, es fibrosis pulmonar. No estoy diciendo la patología, el nombre de la enfermedad. ¿Se entiende? Que no se tiene que confundir en eso. Fibrosis pulmonar es el estadio final que puede llevar una intersticiopatía, pero no es el diagnóstico. Fibrosis pulmonar idiopática sí es una entidad con nombre y apellido que genera fibrosis. ¿Se entiende o no? ¿Sí? O sea, no se tienen que confundir en eso. Ustedes pueden tener un paciente que tiene fibrosis pulmonar, pero la causa no es fibrosis pulmonar idiopática, sino que puede ser alguna de todas esas que yo les nombré hoy. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y otras histiocitosis son más raras, yo las puse ahí. Y hay otras más, pero no las quise agregar. El diagnóstico de la enfermedad se va a hacer a través de la clínica, a través de las imágenes, la espirometría y algunas veces la anatomía patológica. ¿Sí? Cuando yo le quiero poner nombre y apellido a la enfermedad que está generando la fibrosis pulmonar. ¿Está? Esa es la forma diagnóstica del nombre y apellido de la enfermedad. Generalmente la clínica, síntoma cardinal disnea que comienza frente a grandes esfuerzos. Yo creo que le había comentado que es un paciente que hace una vida normal, que incluso corta el pasto en la casa y lleva y trae la rama y toda, qué sé yo, y de repente empieza en esos esfuerzos a sentir que le falta el aire, ¿sí? Entonces, la disnea que comienza siendo a grandes esfuerzos, porque la fibrosis se empieza a producir allá en el intersticio despacito, empieza a alterarse ese intercambio gaseoso y el paciente empieza a sentir esa falta de aire, ¿sí? La tos generalmente es seca de manera inicial y en algunos pacientes puede hacerse productiva. ¿Tá? No es que es siempre seca, pero en los estadios iniciales suele ser una tos seca y irritativa. ¿Sí? En la ocultación pulmonar vamos a encontrar rales crepitantes finos bivasales y después puse síntoma acompañante de la patología causal porque, por ejemplo, el paciente puede tener artritis reumatoidea, varios años artritis reumatoidea, que el reumatólogo lo está viendo, una mujer, 50 años, deformidades en los dedos, dolor, tacos en los texates, qué sé yo, bla, 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 falta de aire. El reumatólogo pide consulta con el neumonólogo, hacemos la toma, hacemos la espirometría y resulta que en la tomografía tiene alteraciones del intersticio y en la espirometría me da un patrón restrictivo.
¿Se entiende cómo es más o menos la secuencia? Es decir, ese paciente va a tener disnea, va a tener tos seca, pero además va a tener dolor en las manos, ¿se entiende? Deformidades, síntomas producto de la enfermedad de base. ¿Se entiende? Los rales crepitantes finos y basales son los famosos rales velcro. Exacto. Crepitantes tipo velcro. Eso, cuando uno desprende yo, un velcro. a ver si tengo, no, ahora justo no tengo ningún internado por eso, pero una vez que ustedes escuchen eso, nunca más se lo van a olvidar. Nunca más. Son bien típicos y además vos lo poner en una base de pulmón, lo pones en la otra, son igual. Se escucha exactamente igual. No se modifican con la tos. Son, una vez que lo escuchen, no se van a olvidar más. ¿Ah? En las imágenes, en la tomografía de tórax, el diagnóstico de las enfermedades, de las encefalopatías, de los estadios de fibrosis, o sea, ustedes pueden ver, ahí hay dos imágenes, la de la izquierda, fíjense, ¿ustedes saben lo que es el vidrio esmerilado? El vidrio deslustrado, ¿saben lo que es? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, es ese vidrio que deja pasar la luz, pero vos no ves del otro lado que hay, ves la sombra, pero no ves qué hay del otro lado, ¿sí? Eso es vidrio deslustrado, y ustedes lo van a ver así. Esta es una tomografía que me corren así, digo COVID. ¿Está? Esta es una tomografía que podría ser de COVID. Es una tomografía, el vidrio esmerilado, en términos generales, habla de inflamaciones. Un proceso viral, un COVID, un sincicial respiratorio, en un paciente con inmunosuprimido, termina dando, podemos encontrarlo con la esa es una exageración, pero más o menos se ve así, como ustedes lo ven de lejos, como un vidrio esmerilado. Y del otro lado tenemos lo que es el panal de abeja. Si ustedes cortan un panal de abeja y lo ven de costado, van a ver esa imagen allá. ¿Sí? Busquen en Google, vieron un panal de abeja, pero lo van a ver así. Aquella es una tomografía típica, un corte tomográfico típico de una fibrosis pulmonar. ¿Sí? Esto puede, dependiendo de la causa en la etiología, puede terminar acá. Pero esto es una imagen de inflamación, vidrio ilustrado, fibrosis, panal de abeja. Son como dos entidades diferentes que podemos ver. ¿Se entiende? Dependiendo si aquellas alteraciones que están allá de la fibrosis pulmonar la encontramos en las bases, en la periferia, en los vértices, dependiendo de la distribución de las lesiones, la edad del paciente, el sexo del paciente, el momento de aparición, la clínica y los antecedentes, sobre todo de exposición, yo con eso, sin necesidad de anatomía patológica, puedo muchas veces llegar al diagnóstico. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente así? Los neumonólogos también tenemos subespecialidades, y hay algunos, lo he chiflado, que hacen interfisiopatía. Esos tipos están todos los días viendo imágenes, bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes, voy a ir a... No los quiero mezclar. Entonces, tenemos las imágenes, útil para valorar distribución, extensión y naturaleza de las lesiones, lo que le dije hoy, de acuerdo a la localización, si es más vidrio esmerilado, si es más fibrosis, si están las bases, si está en el vértice, si en las periferias o más central. Eso yo más o menos me puedo ir haciendo una idea de cuál puede ser la etiología. En la espirometría, porque el paciente tiene disnea, le pido una espirometría, yo voy a ver un patrón restrictivo en la espirometría. Fíjense que el paciente ese tiene un IFNO de 75, relación versus 1 sobre capacidad vital forzada mayor de 70, lo que tuvieron contigo en la clase. Mayor de 70, normal. Voy y me fijo en la capacidad vital forzada. El tipo tiene 68, está por debajo de 80, está disminuido. Eso es un típico patrón restrictivo. ¿Sí? Fíjense, si ustedes miran el gráfico, este de acá era medio cortito y no llega hasta acá. ¿Está? Tiene 68%
son 2 litros 26, 260, 2 litros 260. Si yo tiro para abajo de acá, volumen en litros, si yo tiro acá, me cae más o menos ahí, en los litros. Lo que quiero que vean que fíjense que esta colita es más cortita, no llega ahí. Es un típico gráfico de una espirometría con un patrón restrictivo. El pulmón está duro, está rígido. Entonces el paciente quiere inspirar y no se llena con la cantidad de aire que se tiene que llenar. ¿Por qué? Porque hay una patología, un parénquima pulmonar que no deja que se llene. ¿Se entiende? Por eso es restricción. ¿Se entiende? Ahora bien, esta espirometría es un patrón restrictivo, pero no es típica, no es una espirometría que solamente la vamos a ver en las intersticiopatías. ¿Se entiende? O sea, las intersticiopatías me van a dar un patrón restrictivo en la espirometría, ¿sí? Pero la espirometría con un patrón restrictivo no siempre es intersticiopatía. ¿Se entiende eso? O sea, la espirometría es una prueba de función respiratoria, no es específica para una enfermedad. Solamente me dice que este tipo, por alguna razón, tiene que cargar tantos litros y no carga esa cantidad. Carga el 68% de lo que debería cargar. Punto. ¿Sí? De hecho, este paciente tiene una parálisis diafragmática. No tiene intersticiopatía y me da un patrón restrictivo. Lo que quiero que entiendan es eso, que es una prueba de función respiratoria, pero que no es específica para intersticiopatía. ¿Se entiende? ¿Ah? Por eso, la espirometría es un dato más, además de la clínica, además de las imágenes, volviendo a la intersticiopatía. ¿Se entiende? El tipo tiene falta de aire, yo quiero saber cuánto le falta el aire, le pido un té de caminata, recuerden, disnea, como teníamos en EPOC, le pido un té de caminata, otra prueba de función respiratoria. Fíjense cómo el paciente en el basal tiene 100 de frecuencia cardíaca, satura 95. Quietito, ahí cómo está, te meto el saturómetro, no pasa nada. Ahora, el tipo empieza a caminar, fíjense cómo empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, que es normal que lo haga, pero de 100 pasa a 113, en el primer minuto 123, 128, están voltados, 124, 130, es decir, están marcando una frecuencia cardíaca exagerada para el nivel de esfuerzo que está haciendo. Y fíjense cómo está bajando la saturación. De 95 pasa a 89, 82, 85, 83. Fíjense cómo el paciente empieza a aumentar la demanda de oxígeno, como no hay intercambio gaseoso, se traduce en hipoxemia. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hasta ahí o no? Lo vuelvo a repetir, ¿sí? Otra prueba de función respiratoria. No es específica de intersticiopatía. También lo pedimos para EPOC y vamos a ver un patrón similar. ¿Se entiende? La diferencia es que en este caso, en las intersticiopatías, salvo que haya otra enfermedad, en términos generales vamos a tener una hipoxemia, si le sacamos sangre y vemos, vamos a tener una hipoxemia, pero el dióxido de carbono va a estar normal. No va a estar aumentado como podemos encontrarlo en el EPOC. ¿Se entiende? Hipoxemia con normocapnia, generalmente. ¿Se entiende? A veces no sabemos qué, no sabemos cuál es el origen, parece fibrosis por idiopática, por la edad, pero es mujer, pero no cierra, trabajó, pasó por vivir enfrente de un paciente. No está claro. Si hay alguna patología, digamos, alguna inhalatoria que puede haber tenido, no está muy claro, ¿está? Y además, las alteraciones tomográficas son difusas, no son claras, qué sé yo, no sabemos qué anatomía patológica, necesitamos tomar una biopsia. Dos formas de hacer biopsia. O le hago una broncofibroscopía, me meto por la nariz con una camarilla, llego al pulmón, estoy en el bronquio, tac, me atravieso el bronquio, se llama biopsia transbronquial. Yo voy por dentro y en el momento tac, me salgo para afuera, tomo biopsia y salgo y voy a mandar a analizar. Eso no tiene mucho rédito diagnóstico, la verdad, porque nosotros vamos viendo por adentro de la manguera y sí acá, pum, y nos metemos ahí. Pero, y tomamos a veces mordemos, a veces no mordemos. Si tiene un pulmón medio patológico, corremos el riesgo de hacer un neumotórax, porque nosotros vamos por dentro del bronquio y decidimos hacerlo ahí, pero no vemos que mordemos, ¿se entiende?
y además no sabemos si sí, si no. Entonces, ¿qué hago? Hablo con el cirujano, le digo, che, mirá, no sabemos qué tiene, necesitamos una biopsia. Y el cirujano ahí hace una biopsia quirúrgica, preferiblemente por método laparoscópico. ¿Se entiende? Toma varias muestras, se manda a analizar y el anatomopatólogo, de acuerdo a las alteraciones que da, que ve, nos da un diagnóstico anatomopatológico y nos pone el sello y nos dice esto es esto y no hay discusión, porque hay anatomía patológica que nos está diciendo que es esto el diagnóstico. ¿Se entiende? Cuando no sabemos a veces por las imágenes, pedimos, por supuesto, vemos el contexto general del paciente, ¿no? Y pedimos una muestra de anatomía patológica para poder tener el diagnóstico de certeza. ¿Cómo yo, cómo manejo al paciente? Esto es del médico. El paciente llega, consulta por disnea, lo oculto, rales crepitantes finos y basales. Le pido radiografía de tórax o ya la tomografía. A veces pido radiografía porque la obra social no me autoriza la tomografía si no tiene radiografía previa. Pero pedimos la tomo sin contraste, pedimos espirometría, pedimos un laboratorio general más colágenograma. Cuando pongo colágenograma, eso es una forma resumida de decir, pido anticuerpos para lupus, para artritis reumatoidea, para Sjögren, para todas esas colagenopatías que mencioné hoy, ¿sí? Si alguno de esos laboratorios me viene aumentado, me dice, bueno, acá puede haber un lupus, bueno, casi que tengo el diagnóstico, ¿no? Entonces pido interconsulta con el reumatólogo para que él termine de hacer el diagnóstico de lupus, y el reumatólogo es el que maneja la patología de base, y yo, el neumólogo, controlo la evolución de la posible fibrosis que pueda tener. ¿Se entiende? ¿Sí? Y pido que esta dosis base para ver el oxígeno, el dióxido de carbono. ¿Sí? Eso en el... Y pido un test de caminata, que fueron todas las cosas que yo le mostré. ¿Sí? Ahora bien, eso en términos generales. Me voy ahora a fibrosis pulmonar idiopática, que es la causa más frecuente de fibrosis pulmonar. ¿Se entiende? Que en realidad es una neumonía intersticial fibrosante crónica, limitada al pulmón, de causa desconocida, por eso es idiopática, que afecta a personas mayores de 50 años. Generalmente varones mayores de 60. Generalmente varones mayores de 60. ¿Está? Esto se asocia a un patrón radiológico y o etiológico de neumonía intersticial usual. Ese término, acuérdense que yo alguien me lo nombró, porque después cuando ustedes se reciban y vayan a escuchar clases, cursos, van a empezar a hablar de neumonía intersticial usual y vos estás ahí mirando, removiendo la cabeza porque no sabes. Bueno, por ahora lo hacemos simple y tengan en cuenta eso. ¿Qué significa eso? Es que es un patrón radiológico e histológico característico de la fibrosis pulmonar idiopática y de otras entidades, de esas que yo le había nombrado, de la genitogenética, esas tienen un patrón histológico y radiológico similar, por eso se llama patrón NEW, neumonía intersticial usual. Y hace referencia a la localización de los infiltrados, la aparición, ¿sí? No es importante que lo sepan ahora, pero ténganlo presente porque después, ya en el posgrado, se empieza a hablar de eso. New, y vos estás ahí en bola sin saber. ¿Está? Por ahora no es importante, pero después ténganlo en cuenta porque en los posgrados ya directamente hablan en new, no dicen neumonía, y te lo dan como que vos lo tenés que saber. ¿Se entiende? Es la neumopatía intersticial idiopática más frecuente, etiología desconocida, posiblemente haya una susceptibilidad genética, y lo que sí se ha relacionado con el tabaquismo más de 20 paquetes años. Exposición así, cimentaria, reflujo. Yo le había dicho otra vez que el paciente que aquel fumador de más de 10 paquetes años podría llegar a tener alguna enfermedad pulmonar, y el paciente fumador de más de 20 paquetes de años seguramente en algún momento de su vida va a tener una enfermedad secundaria al cigarrillo. Es decir, hay una asociación de tabaquismo con fibrosis pulmonar. En algún momento esos pacientes que tienen fibrosis pulmonar fumaron, seguro. ¿Tá? O hicieron algún laburo, medio que puede haber estado expuesto a sílice, ¿sí? Reflujo gastroesofágico. ¿Se entiende? Hay una susceptibilidad genética, pero en algún momento de su vida hubo exposición a alguna de esas sustancias.
El diagnóstico, bueno, la exclusión de otras entidades clínicas definidas o enfermedades parenquimatosas difusas de causa conocida, exposiciones ambientales, laborales, enfermedad de tejido conectivo, toxicidad farmacológica. Y la presencia de un patrón tipo NU, que era lo que le mencioné hoy, en la tomografía o en la muestra de biopsia. Recuerden que el patrón de neumonía intersticial usual es un patrón imagenológico e histopatológico. ¿Sí? Es decir, excluyo otras causas y encuentro la presencia de ese patrón en las imágenes y en la histopatología. ¿Se entiende? Esa es la forma de hacer el diagnóstico. Excluyo otras e incluyo ese patrón. ¿Sí? El tratamiento hay un tratamiento farmacológico, pirfenidona, nintedanib, que tienen efectividad en estadios tempranos de la enfermedad. Sale de un huevo, la obra social de los recontrapartidas a los pacientes, le dan vuelta hasta que espera que el paciente, que la enfermedad evolucione para no darle la enfermedad, no darle la medicación. Empiezan, dejan pasar unos meses, a ver la espirometría, o el paciente, por la misma secuencia de enfermedad, dejó de ser un leve, es un moderado, ya no será nada. Lo que termina matando que es la versa. Pero bueno, miren, en estadios iniciales, es decir, no cura la enfermedad, pero retrasa la progresión. ¿Se entiende? Bueno, es un paciente que le vamos a pedir vacuna antigripal, neumotricia, neumo23, rehabilitación respiratoria y oxigenoterapia domiciliaria. Y ahí quiero ir, creo que es la última. Sí, ahí es donde van ustedes, es decir, el neumonólogo hizo el diagnóstico, ¿está? Ustedes van a tener un paciente que tiene fibrosis, llega a la rehabilitación, un paciente con fibrosis pulmonar, ¿está? No es lo mismo que el paciente tenga una fibrosis pulmonar secundaria a artritis reumatoidea o al lupus o alguna enfermedad inflamatoria o por alguna exposición donde la evolución de la enfermedad es mucho más benigna que si el paciente viene con diagnóstico de fibrosis secundaria a fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué les digo con esto? Fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad que, a pesar de los tratamientos, la evolución es insidiosa, 3 años de sobrevida desde el diagnóstico. ¿Está? Entonces yo a ese paciente, por supuesto, lo voy a rehabilitar, pero tengo que tener en cuenta el pronóstico de una enfermedad, de ese paciente, tiene que ver con el diagnóstico de la enfermedad. No es lo mismo un paciente que venga con una fibrosis pulmonar secundaria reumatoidea a un paciente que me viene con fibrosis pulmonar secundaria, fibrosis pulmonar idiopática. ¿Sí? Ese paciente, con el tiempo y a pesar de la rehabilitación, que falló un montón, va a ir, yo lo que tengo que hacer con ese paciente es, cada 6 meses más o menos, le pido un test de caminata, le pido una espirometría y le pido una tomografía para ir viendo la evolución. Hay algunos pacientes que tienen como una evolución más tórpida, más rápida, y evoluciona y su fibrosis aumenta mucho más rápido. ¿Se entiende? Y además, arteria pulmonar manda sangre a los pulmones para que se oxigene, el pulmón está rígido, la arteria pulmonar se tiene que poner a laburar más, hipertensión pulmonar, otro quilombo más. ¿Sí? Los pacientes con hipertensión pulmonar, síntoma cardinal, disnea. Ya tiene disnea por la fibrosis y encima tiene más disnea por la hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces son pacientes que también ustedes en la rehabilitación van a ver 3 veces por semana, otra vez que te llore la carta y usted ahí sosteniendo la vela y así ejercitándolo, ¿se entiende? Lo mismo que hablábamos para pacientes con EPOC. Pero estos pacientes, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, 3 o 4 años de sobrevida, depende la billetera del paciente. Pero más o menos va por ahí. ¿Sí? Pero alguien que tiene fibrosis pulmonar o algún consultorio de química, ¿tiene que ir con ¿no? ¿O nosotros tenemos que tener por aquí? Bueno, lo que pasa es que vos vas a tener ese paciente que vimos en el test de caminata. El paciente llegó, lo trajo el hijo,
lo dejó, está sentado ahí esperando que vos llegué, así, y le ponés el saturómetro a 0,95, lo mandaste a hacer de acá hasta allá, ya desaturó. O sea que ese paciente vos lo tenés que trabajar con oxígeno. Si no, no le podés hacer nada porque al toque se agita. Ya del vamos, si va a tener un consultorio, un gimnasio de rehabilitación accidental, tiene que tener oxígeno. No podés tener no tener un concentrador de oxígeno, un tubo. Si vas a hacer cardiopulmonar UDEA, un servicio de emergencia, tiene que tener algunos estándares para poder hacerlo, porque en realidad la gran mayoría vienen así. Y por lo menos en mi experiencia, los que toman la medicación es peor, como le decía, por las cantidades de efectos adversos que tienen. Por ejemplo, en el caso de la presencialidad, que toman hasta 12 pastillas por día, la diarrea, las náuseas, los vómitos, los van dejando éticos. O sea, si ya tenían poca fuerza, al no ingerir la cantidad de alimento o asimilarlo, es peor. Y eso va en contra de lo que nosotros tratamos de hacer en la rehabilitación. A ver si no sabés si el remedio es peor que la enfermedad. Sí, la efectividad está, digamos, Controvertida. Sí, en realidad, digamos, son eficaces para retrasar el proceso de la enfermedad. Pero la enfermedad sigue avanzando, ¿tá? Y a veces, bueno, hay que evaluar esto de efectos secundarios, y la contención del paciente, eso es fundamental. Ustedes son los que van con los tacos, porque el médico lo ve en los controles cada 3 meses. Ustedes 3 veces por semana van a tener paciente que sostenerle la vela y digo, sostener la vela en el sentido de todo el acompañamiento psicológico que nadie se los paga, y que hay que hacerlo porque el paciente te lo demanda. ¿Sí? Te cuenta historia, cómo se levantó y me levanté, y vos no te querés, te pones onda para levantarlo un poquito el ánimo, qué sé yo, es todo un sostén emocional del paciente que lo van a hacer. Es así. Bueno, aparte, imagínense que van a hacer 3 veces desde que venga hasta que se muera, literal. Y hasta el último día me ha pasado hasta estando en una clínica, de atender pacientes que estaban desde hace 2 días conmigo en el consultorio, en el gimnasio, y después terminar en la clínica, en el hospital. O sea, con esto no es que le queremos tirar abajo, pero no es para cualquiera tampoco hacer este tipo de rehabilitación, porque uno sabe que el paciente no va a cambiar su condición patológica, vamos a cambiar otras cosas, pero son cosas distintas. Tengo un ratito para la Vale. Sí. Si quieren, porque se ponen alrededor mío, yo les muestro. Primero les cuento y después les muestro. Espirometría simple y espirometría forzada. Espirometría simple sería algo así como dibujar un espirograma, ¿tá? Que creo con algunos lo vimos en la clase. Una espirometría simple que no es la que usamos habitualmente en la práctica clínica habitual, ¿está? En la espirometría simple, yo le digo al paciente, bueno, hace 3 respiraciones cortitas normales, después de eso, cuando terminás la tercera, yo le voy diciendo, por supuesto, lleno los pulmones de aire hasta lo que más puedo, yo voy viendo la curva, le digo, sigo, cuando veo que llega la meseta, le digo, empiezo a alargar el aire, largo, despacio, largo. Cuando veo que empieza a hacer la meseta, tomo aire hondo, respiro cortito y son 2 cortitas más. Eso dibujo esto. ¿Sí? ¿Vete? Volumen corriente.
De acá para arriba, volumen de reserva inspiratorio. De acá para abajo, volumen de reserva expiratorio. ¿Sí? Acá hay algo, acá queda una línea, acá abajo que va. Volumen residual. ¿Tá? Es algo que queda, pero que no lo ocupamos. ¿Sí? Todo es capacidad pulmonar total. ¿Y capacidad vital? Le saco capacidad vital, no va a volumen residual porque eso no trabaja en el intercambio, ¿se entiende? Eso es una espirometría simple. No la usamos en la práctica clínica. Nosotros lo que usamos es la espirometría forzada, ¿sí? En donde vamos a ver capacidad vital forzada, capacidad vital forzada versus 1 y relación versus 1 sobre capacidad vital forzada. Solamente con eso voy a poder determinar si tiene una espirometría normal, si tiene un patrón obstructivo o si tiene un patrón restrictivo o un patrón mixto. ¿Se entiende? ¿Ah? Entonces, la que yo les voy a hacer es la espirometría forzada. En donde yo le voy a pedir al paciente que ponga el aparatito en la boca, la boquilla, le voy a pedir... Lo voy a centrar en lo del práctico, ¿sí? Yo le voy a pedir al paciente... Es decir, yo necesito medir expiración e inspiración. ¿Ah? El asunto es que hacerle entender al paciente cómo hacer una espirometría a veces te da ganas de arrancarle la cabeza. ¿Ah? Entonces yo encontré la forma de, yo directamente le pongo en la boquilla, le pido que llene los pulmones de aire con la boquilla a la boca, entonces el paciente le digo, vos hace de cuenta que tenés un broche, a algunos le pongo el broche, hace de cuenta que tenés un broche en la nariz, y te voy a pedir que vos llenes los pulmones de aire al máximo. Nosotros, acá, o en la facultad, o con los colegas, vamos a usar un lenguaje coloquial, porque vamos a hablar con un lenguaje que todos nos entendemos. Apnea, inspiración, expiración. Pero el paciente no. De entrada, vamos a aceptar que no entiende. Entonces, lleno los pulmones de aire, soplo fuerte, inflo los pulmones, vacío los pulmones, como ustedes quieran. Pero el paciente tiene que entender lo que ustedes le quieren hacer entender. ¿Se entiende? Si yo le digo, inspire profundamente. Chao, van a estar 10 horas que no va a poder hacer espirometría. Entonces, nosotros bajamos al nivel del paciente y le hablamos como que fuéramos el vecino de enfrente. Si no, no hay posibilidad de conexión. ¿Se entiende? El lenguaje coloquial, nosotros hablamos de una forma entre nosotros. El paciente tiene que entender lo que le estamos diciendo. No importa, abogado, arquitecto, le van a hablar y es lo mismo que le hablen al indigente, lo mismo. No entiende. ¿Tá? Entonces nosotros le hablamos de manera que nos entienda. ¿Sí? Yo encontré, después de 5.000 espirometrías, que la forma más simple es ponerle el aparato en la boca y decir que haga todo con el aparato en la boca. Porque si le digo, toma aire, pon el aparato en la boca. No. Entonces yo encontré la forma de que se ponga el aparato en la boca, pone el aparato en la boca, la boquilla no es una boquilla, tiene que ir adentro, babearla entera, morderla, ¿se entiende? Es un asco. ¿Sí? Pero si no, no sale. ¿Sí? Porque la espirometría tiene que tener normas de calidad, de aceptación. Si no, no sirve. ¿Sí? Bueno, entonces, le digo, pongo el aparatito en la boca, el paciente pone el aparato en la boca, un poquito más adentro, no puede abrir la boca, tiene el diente postizo, le digo que se lo saque, lo deja arriba de la mesa, se pone el aparato, ¿tá? Entonces le digo, toma aire hondo el paciente, y ahí le digo, soplo fuerte, y el paciente tiene que soplar fuerte, con todo el esfuerzo que tenga, durante 6 segundos, otro kilómetro, ¿tá? Sí, hacerle entender que tiene que soplar una sola vez, 6 segundos, porque... No.
Entonces, vos haces de cuenta que es un globo. ¿Algunos vieron el espantazuegra? Ese que vos ponés y soplar. Bueno, le decís como el espantazuegra que vos pones ahí. Bueno, no, hasta que entienda. 6 segundos. Cuando llega a los 6 segundos, le tengo que decir, toma aire hondo y el paciente tiene que volver a inspirar. Y esa es la cura que a mí me sirve, la expiratoria y la inspiratoria secundaria. La primera no me sirve, pero ya no sé cómo me lo explicado. Entonces, le digo, ya directamente todo con el aparato en la boca. ¿Tá? Le hago todo este monólogo por clase. Sí, a ver, vénganse, mira, esta, pónganse atrás mío. Esta, y después viene la otra y así. Entonces, les voy mostrando, porque si no, no van a poder. Tiene un hermoso guachazo ahí la computadora, pero... Hoy voy a hacer voz. Decime tu número. 43, 293, 947. ¿Eh? 947. Apellido. Sirieso con C. ¿Sirieso con Z? ¿Con S o con Terminal. ¿Sirieso? S1. ¿Nombre? Gianfranco Torco. Coge. Sirieso con C. Elegí el más difícil. Che, fecha de nacimiento. El 19 de marzo, 19 de 3, 2001. El medio quilombo lo permitió, ¿eh? ¿Te acordás cuánto medí, cuánto pesás, más o menos? Nada, ninguno de los dos. 1,65 70. Si le pegué, estoy bien mira. Yo te pesás y te pegué. Sin vergüenza, sí, porque los presidentes tienen vergüenza, ¿no? Bueno. Entonces yo me pongo acá, le digo al paciente que ponga el aparatito en la boca, pone, le digo, tomo aire hondo, el paciente llena sus pulmones, le digo, soplo fuerte, y cuando va soplando le digo, dale, sigo, yo voy viendo los segundos, él lo tengo al otro lado, y ahí voy viendo cómo se pone azul, le digo, dale, cuando llega a los 6 segundos le digo, tomo aire hondo, y ahí se vuelve a inflar. Así hago yo y me ha dado resultados. Por ahí tengo que cambiar, pero no. ¿Sí? Fíjense cómo se va dibujando la curva, ¿sí? Estoy hecho mierda. Sí. Bueno, sí, pero estoy hecho mierda. Fíjense, esta es la curva expiratoria, ¿está? El dibujito gris del fondo es el triángulo que uno debería dibujar, ¿sí? Yo, no sé por qué mierda, corro un montón, pero tengo siempre, esta pancita acá es bastante típica de los obstructivos, esta pancita, ¿sí? Ahora yo después busco una espirometría obstructiva y van a ver que hace como una pancita ahí, ¿sí? Esto está bien, estás en 110, 95, estás perfecto, pero esa curvita ahí, ¿vieron cuando yo soplo? Estoy lleno de moco, debo tener alguna inflamación postviral, andá a saber qué mierda me agarré la semana pasada, y entonces los bronquios míos están con cierta curvita porque están como medio obstruidos, ¿se entiende? Pero fíjense cómo dibuja esta. Si alguno estuvo conmigo en la clase del martes, habíamos hablado de la curva flujo-volumen, ¿sí? Flujo, mide flujo en litros sobre segundo, y este es el volumen en litros. Fíjense, acá cae casi en 5, si yo lo extrapolo para ahí, 4,96, ¿lo ven ahí? Sí. 4,96 es este. Si yo la tiro para abajo, ¿se ve? Ahí. Sí, casi 5. ¿Se entiende? Ahí estoy hablando de litros, no de porcentaje, ¿sí? 4,96 es el 110% de mi previsto, que es este de acá, el previsto de él. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió? Sí. Eso es una espirometría normal. Entonces, la inspiración
inicial, no es la que cuenta, es la expiración y la inspiración. Esta curvita sí es bastante, esta es la más importante, esta puede no estar, esta tiene que estar. Y esta, a veces, cuando hay una obstrucción extratorácica, acá arriba, por ejemplo, los pacientes que tuvieron una intubación prolongada, fibrosis de laringia, esto en vez de ser con pancita es más cuadradito. ¿Sí? ¿Listo? Marche preso. Bueno, entonces, le digo al paciente que ponga el aparatito en la boca. Me van a picar. Ahí. Entonces le digo, toma aire hondo por la boca, llena los pulmones al máximo. Cuando lo llena le digo, soplo fuerte, el paciente saca el aire durante 6 segundos. Sigo, eso es parte de la técnica. Dale, sigo, porque si no te quedan mirando, dale. Las enfermeras se recagan a pedo, las que hacen el parar, dale. Entonces, bueno, y vos no sabés si llorar y seguir soplando hasta los 6 segundos y volvés a tomar. Cuando llega a los 6 segundos le digo, toma aire hondo y ahí se vuelve a inflar, ¿está? Yo que estoy enfrente me escupe entero, me siento que me viene todo el virus, pero bueno, es parte de lo que hago, ¿sí? El paciente respiratorio nunca se tiene que poner enfrente, porque el que tiene tráqueo parece que no, pero al vago allá de campera le llega cuando tose. Así que siempre al costado del paciente respiratorio, ¿sí? Bueno. Por eso un tengo que decir con... Bueno, vamos. Igualita. No tiene que haber diferencia entre las dos curvas. Fíjense que están calcadas, ¿sí? Si una me sale por allá arriba y la otra por abajo, tiene que haber 3 curvas iguales, ¿sí? Fíjense cómo están una arriba de la otra, ¿sí? Entonces, esta es la curva flujo, volumen y volumen. Entonces, fíjense ahí, yo tiro para abajo, puedo sacar, en este gráfico puedo sacar la capacidad pulmonar total. Si tiro para abajo, miren ahí, tac, voy, en litros, casi 5, y tiene 4.90, tengo 4.96, ¿sí? Esta es la volumen tiempo. De los que cursaron, de los que vinieron el martes conmigo, yo le había marcado en el primer segundo, tiro para arriba, ¿ah? Veo en el primer segundo, ahí voy para allá, me marca más o menos 4 litros, ¿sí? Ese sería el versus 1, volumen respiratorio forzado en el primer segundo, que tiene que ser mayor al 80%, 95 tengo, ¿ah? O sea, yo en el primer segundo saqué 3 litros 690, ahí, ¿se entiende? ¿Ah? Ahí yo lo saco en litros, no en porcentaje, ¿sí? ¿Entendieron? Entonces, si quiero sacar capacidad pulmonar total con este gráfico es para mí el mejor. Capacidad pulmonar total es cuando yo veo, saco la meseta y cuando empiezo a hacer la meseta, ¿ven? O sea, acá es versus, voy en el primer segundo, tac, voy ahí a volumen en litro, casi 4. Cuando empiezo a hacer la meseta, yo me vengo a los 6 segundos, de ahí llego para allá y me queda casi 5. 4.96, como habíamos dicho. ¿Se entiende? Esa curva para mí es mejor de interpretar que la otra, pero las dos sirven. Y yo en esta, acá veo, en el patrón obstructivo, fíjense cómo hace como una pancita ahí, ¿ah? Que debería dibujar un triangulito gris ahí, que está ahí, ¿lo ven? Bueno, esa pancita es bastante característica de los patrones obstructivos, ¿sí?
¿Listo? Sí, es normal. Normal, porque el problema está en el caño. El caño está endeble. Yo voy a alargar más del 80%. En el ¿entiendes? Sí, en el obstructivo el caño se cierra. Entonces yo, cuando quiero largar, no voy a poder largar ese 80%. ¿Entiendes? Sí. Che, a ver si me deja. Bueno, entonces, pongo el aparatito en la boca. Vamos, más apretado. Me pongo nervioso. Che, pongo el aparatito ahí. ¿Mm? Todo babeado, pintado. Las mujeres vienen con los... Bueno. ¿Eso es descartable? No, todo para el bicho. Descartable. Entonces, pongo el aparatito en la boca. Le digo, los sanjuaninos te la lavan. ¿Hay algún sanjuanino acá? Te mojan el pico. Te ponen una taza al lado y te lavan el pico. Yo viví con un sanjuanino en Rosario. Te hacía eso. Che, bueno, nada, pongo el aparatito en la boca. Le digo, tomo aire hondo por la boca. Llena los pulmones. Cuando estén bien inflados, yo le digo, soplo fuerte. El paciente sopla. Dale, sigo. Tiene que llegar a los 6 segundos. Cuando llega a los 6 segundos, le digo, tomo aire hondo y se vuelve a inhalar. ¿Está? Y ahí corto. Y ahí voy, voy evaluando. A ver si me sale, porque como salí de acá, a ver si puedo hacerla, si no te puedo volver de vuelta. Fíjense cómo estoy, las tres justitas, ¿ven? Eso de una espirometría que no tiene que tener una variación mayor del 10% entre cada curva. Fíjense cómo están las tres dibujadas iguales, ¿está? Eso es una espirometría que en norma de calidad está bien hecha, ¿está? Cuando el paciente tose te hace una espiga y eso ya teóricamente no sirve, pero vos ya le hiciste soplar 5 veces, no entendió, listo, ya está, te queda con eso. ¿Está? Pero esta es una espirometría bien hechita en el sentido de, fíjense cómo las curvas están muy parecidas entre ellas, ¿sí? Voy a mostrarle de vuelta interpretación de las curvas. 2 curvas, flujo-volumen y curva volumen-tiempo. En la curva volumen-tiempo, primer segundo, me voy para arriba. Fíjense ahí, cuando intercepto la curva, me voy para acá y me va a decir cuántos litros más o menos, ¿sí? Estaría casi 4, ¿se entiende? Casi 4. Entonces, versus 1, primer segundo, tiro la curva ahí, casi 4. Me vengo acá, 4 con, 3,69, ¿sí? Para sacar con esa misma curva, capacidad vital forzada, me vengo a los 6 segundos, donde teóricamente empezaría a hacer la meseta. Así, pues si yo siguiera soplando, esto seguiría así, ¿entiendes? De ahí me voy para acá y veo cuántos litros. Casi 5, ¿no? 4,96. ¿Está? Entonces, esos valores yo los veo representados en la curva. Quiero que entiendan la curva. ¿Se entiende? Bueno, perfecto. Entonces tengo versus 1, capacidad vital forzada. Que yo extrapolo la curva, la llevo acá y veo cuánto tengo. ¿Se entiende? Sí. Listo, chicos. Una más. A ver si la juego igual. Bueno, entonces lo mismo que para los otros, que hice con los otros chicos. Yo a este paciente le hice, escuchen, le hice 3 curvas pre-broncodilatador. 3 curvas pre-broncodilatador. Como las 3 curvas están bien parecidas entre ellas, bien similares,
Y normales, yo ahora le digo al flaco, bueno, vení, y le hago 4 salvas de salbutamol, 4 disparos, ¿ah? Le pongo la aerocámara, si está canchero se lo hago directo, pero si no con la aerocámara, le hago 4 disparos, espero 10 minutos y hago exactamente lo mismo, no cambia. Lo único que yo cambio acá, seteo, pongo post-broncodilatador, ¿se entiende? Y ahí voy a evaluar el porcentaje de cambio que tiene o si lo tiene, ¿está? Bueno, pero nada, la técnica no varía. Lo único que hago, le hago los 4 disparos, espero 10 minutos y lo vuelvo a hacer soplar de la misma manera, ¿sí? Entonces yo ahora a usted le voy a poner post-broncodilatador. No sé si me va a dejar, pero bueno. Pero la técnica es la misma, ¿se entiende? Teóricamente, como yo no me dice nada, la próxima curva debería estar igual. Entonces pongo post-broncodilatador, me elige la mejor curva, pre, y hago exactamente lo mismo. Menos 4, ¿sí? Fíjense, porque yo ahora dicen que no lo usan más, pero yo lo uso. Una parte de la curva, si yo la curva tomo el FEF 25-75, es decir, me corta la curva acá, me deja el 25 y el 75 por fuera de la curva, ¿se entiende? Tomo este pedazo de la curva, me dejo 25 y me tomo este pedazo de la curva y veo a ver qué pasa. Y ahí me dice que peligro, hay un 55% del previsto, eso tiene que estar de 60 para arriba para ser normal. Yo eso lo miro porque yo, que me conozco, sé que ahora salgo y escupo, sé cuánto pollo, de lo cargado que estoy, pero yo no tengo broncoespasmos si alguien me ocultara, pero estoy lleno de moco, ¿está? Y ese moco está en los pequeños canalículos. El FEP 2575 me habla de la pequeña vía, ¿está? Hoy dicen que no le dan pelota, pero mi jefe me enseñó que hay que darle pelota, ¿sí? Porque si yo me ocultara, no tendría sibilancias, no tendría roncus, pero yo cuando soplo, ustedes me escuchan, ¿sí? Bueno, todos esos mocos los tengo ahí adentro y están tapando los pequeños canalículos. Entonces yo a ese paciente igual le doy PAF, broncodilatadores y antiinflamatorio, y para darle laburo al kinesiólogo le pido sesiones de kinesiología. Pero fíjense que es una espirometría que en VEF-1, en capacidad vital forzada, está bien, pero en el FEP 25-75 hay una pequeña disminución, me habla de que ese paciente tiene catarro y probablemente ese paciente tosa por momentos en el día, la noche, ¿sí? Generalmente eso puede suceder en un paciente o asmático o EPOC, en esta época sí, o tuvo alguna virosis respiratoria que lo dejó medio con un poco de moco, yo le hago la espirometría, capaz que tiene una espirometría normal o relativamente normal, pero tiene eso disminuido y entonces yo le doy PAF para tratar de desinflamar esa pequeña vía. ¿Se entiende? Bueno, y les muestro... ¿Ese tercero es la relación? Una relación, para te lo muestro acá que se ve mejor. ¿Ese es el verdad? Este es el teórico y este es el que yo tengo, el 74,4. Estoy arriba de ese. ¿El teórico es el primero que hiciste? El teórico es el que debería tener. ¿Tá? En realidad es límite inferior a normal, debería estar por debajo de 70, justo ahí coincide. Pero el teórico del flaco, para la edad, el peso y la altura es 82 y tiene 70. Tengo el 24,4, pero estoy arriba de 70. ¿Tá? Entonces, eso es normal. Cuando el VEF-1 con capacidad vital forzada está arriba de 70, digo, es normal. Inmediatamente voy y miro capacidad vital forzada, 110, estoy bien. Eso es una espirometría normal. Y si miro el VEF-1, estoy a 95, es normal. ¿Está? ¿El 80%? 80 los dos. 80 y 80. 80 y 80, ¿sí? Si yo no tuviera esto y quiero sacar a través del gráfico, para mí la curva más fácil es volumen-tiempo, voy primer segundo, donde subo, donde corta la curva, me voy a la izquierda, veo cuántos litros
Eso es el versus 1. Sería, habíamos dicho casi 4, de 369. ¿Está? Casi 4. ¿Sí? 370. Y para ver capacidad vital forzada, me vengo al segundo 6, donde empieza a hacer la meseta, de ahí me voy para allá, tiro, y me da casi 5, 496. ¿Sí? O sea que yo tiro las curvas ahí, digo, bueno, no tengo el gráfico, quiero ver ahí, tac, miro, y acá llevo. ¿Se entiende? Es decir, yo con la curva, si yo no mirara esto, como yo ya estoy harto de ver espirometría, miro eso y digo, ya sé que está normal. Porque las curvas me lo dibujan normal. Porque esta curva está, fíjense el grafiquito del gris del fondo, como los gráficos míos están por arriba. ¿Sí? Yo, sin mirar abajo, digo, esa espirometría es normal. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Listo? ¿Listo? Ya no voy más. Se le van a hacer preguntas. ¿Listo? Sí, yo había hablado de concilio, que tengo. Venía una paciente que capaz que iba a conectar a venir. Tengo una especie de internada para los chicos, para aquí. Si es que tengo a la del venir conectado, hacerlo ir un ratito para que vean el aparato. Pero pero eso sería el viernes. Yo ahora le pido al alguno teléfono y le hago, todavía está internada la paciente. Y entonces, antes de encontrarnos, como son como 30, hago ir, ponele, yo voy a las 9, de 9 a 9 y 10, porque entran, miran, y se vienen para acá. De 9 y 10 van otros que entran, miran, y se vienen para acá. Y ahí yo me vengo, nosotros los tuyos, sí. Bueno, yo le pregunté a Silvio, que era tener que darme un sí, avisame, tirame cuántos son por el seguro. Bueno, yo te quería preguntar a vos si vos estás de acuerdo. Sí, justo tengo ahora una crisis asmática que está y bueno, hoy tenía que venir, no sé, me apareció, me escribió la hija una para tener una central de comunicación de viaje, tengo que estar hoy. Pues, sí, por ahí estaría bueno. Siente como si hoy lo tenés, mañana lo tenés. Exacto, ¿no? Y además, la bolita esta que tengo con todo esto, pero bueno, si la tuviera, porque no sé si iba a estar. Yo, porque justo consideré que lo otro que se podría hacer es. Los que van, bueno, van, pensar. Ver de qué manera se acabar con el consentimiento de ella y después subir el video al campo para que los otros que no le pregunto, por eso, media, por eso. La última lo tenemos en bueno, yo si va esta, porque nada, si va a la casa de cultura, yo voy a comprar, no lo pongo, así que yo calculo que si viene, porque mi pareja está medio desorientada, calculo que es eso, de última, si está todavía, el lunes te aviso y coordinamos y voy al lunes llevo bueno, lo que pasa es que la semana que viene no vamos a tener todo. Porque no vamos a hacer el examen. Pero tienen 2 exámenes más. Si no se puede. Entonces,